hoy para continuar y clausurar formalmente, aunque sabéis que quedan todavía una serie de actividades, clausurar esta edición del curso de Actualidad Científica. En primer lugar, después de darles a todos ustedes la bienvenida, dar la bienvenida a la mesa. En primer lugar, al director general de Universidades de la Junta de Andalucía, Manuel Torralbo Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos. Catedrático también de matemáticas y además persona convencida de la importante labor que es la divulgación científica en las sociedades desarrolladas. María Dolores Suárez, vicerrectora de la Universidad de Granada. Indalecio Sánchez Montesinos, que es decano de la Facultad de Medicina y codirector de este curso, y Francisco Mora Teruel, que es el ponente catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, que es el ponente de esta noche. Yo, antes de dar la palabra a la mesa, 2 o 3 anuncios que me pide Javier Medina que haga. El primero es que se les acaba de entregar el catálogo guía, espero que lo disfruten, es un trabajo que hemos hecho con enorme alegría, que en estos tiempos se puedan todavía dejar por escrito en papel las cosas, porque creemos que sigue siendo perfectamente compatible con Internet y con las nuevas tecnologías. Esperemos que lo disfruten. En segundo lugar, decirles que hoy hemos inaugurado la Semana Mundial del Cerebro, en la que el Instituto de Neurociencias Federico Loriz hace una labor fantástica, y durante toda esta semana hay una serie de talleres que les recomiendo que aprovechen y que los utilicen, y por supuesto que se lo digan a amigos, familiares y vecinos que vengan al Parque de las Ciencias a disfrutar esta Semana del Cerebro. Anunciar también que hemos cerrado también una actividad paralela, que es el día 17 de abril a las 7 de la tarde, vendrá Daniel Canogar, que posiblemente es uno de los artistas españoles, aunque él trabaja a caballo entre Nueva York y otros sitios, pero uno de los artistas españoles con mayor proyección internacional, y que es el autor de 2 de las obras sobre el cerebro que tenemos en la exposición, y él va a venir el día 17 a hablar sobre luz y sombras y explicar por qué utiliza la tecnología en el mundo del arte y por qué toda su obra artística está utilizando siempre los recursos tecnológicos. Saben que él ha hecho muchas cosas de videocreaciones, de Internet, etc. Por último, también está confirmada la fecha, el martes 19, para la conferencia sobre Ramón y Cajal. Nos acompaña el ponente y también co-responsable de este curso, y es el presidente de la Academia de Ciencias, el doctor Campos, de Medicina, perdón, presidente de la Real Academia de Medicina, que dará la conferencia sobre Cajal, y haremos luego la visita guiada. Por mi parte, pues nada más que desear que esta última sesión del curso sea todo lo brillante que esperamos, y que todo el desarrollo del curso haya sido satisfactorio para todos ustedes. Yo he aprendido mucho. Esta mañana he vuelto a aprender cosas en los talleres que nos han puesto. Yo creo que eso es de lo que se trata, de que extendamos y compartamos el conocimiento científico. Sin más, tiene la palabra María Dolores Suárez, la vicerrectora de investigación. Muchas gracias, director general, queridos compañeros de mesa, compañeros de la universidad y alumnos, personas que habéis realizado este curso. Para mí es una gran satisfacción estar aquí hoy en que se clausura este curso. Ya vine el primer día y pensé y deseé que fuese un curso que abriese muchos horizontes y muchas perspectivas a los que lo hacíais. Estoy segura de que efectivamente esto ha sido este curso, porque por los ponentes y los temas que aquí se han tratado estoy segura de que así ha sido. Yo nada más, porque no pretendo quitar tiempo al ponente del día de hoy, solo desearos que haya sido muy útil, y quiero felicitar a mis compañeros, los coordinadores del curso y del Parque de la Ciencia, y también al Parque de la Ciencia, porque con estas actividades lo que hacen es poner al servicio de la sociedad lo que es el nuevo conocimiento que se adquiere en los laboratorios, de manera que todo el mundo conozca lo que es la ciencia y la valore, de manera que podamos pedir a la sociedad que siga financiando la ciencia para que podamos seguir avanzando. Nada más. Señor decano, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. Es una suerte estar aquí como decano, como codirector del curso, pero sobre todo como amigo del Parque de las Ciencias, de lo cual me siento muy agradecido y muy orgulloso de haber participado en este curso y seguir aprendiendo. Señor director general, señora vicerrectora, señor director del Parque de las Ciencias, querido profesor Mora, querido profesor Campos, presidente de la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental, profesor Guirao, profesor Gil,
queridos estudiantes y participantes también del curso. Es una alegría, desde luego, estar aquí al final del curso y, sobre todo, tener la sensación de que comenzamos un viaje al interior del cerebro que no termina. El curso lo que nos hace incluso es levantarnos nuevas expectativas, nuevas curiosidades, como yo decía en alguna de las charlas que he tenido la suerte de participar, de poder resolver algunos interrogantes que el sistema nervioso nos presenta, pero seguramente la aparición de muchísimos más interrogantes de lo que conocemos. El sistema nervioso sigue siendo el gran desconocido y, por tanto, nos enseña cada día, nos ilustra cada día, no solo a nuestro comportamiento, sino también a tratar de entender a los demás. He tenido la suerte, y agradezco mucho al Parque de las Ciencias, que contaran conmigo, no solamente como ponente, como presentador, sino también como otro espectador más, con ganas de aprender. Y he aprendido mucho, desde la empatía, de saber lo que es ponerse en el lugar de otro, de ver la plasticidad del cerebro, de lo que yo comentaba y me gusta llamar que el cerebro no lo tenemos en el tórax, no lo tenemos detrás del esternón, sino que tenemos en el sistema nervioso, el cerebro el corazón del cerebro. Y eso lo he ido aprendiendo y compartiéndolo con todos, con preguntas que han surgido incluso de los propios participantes en el mismo, que realmente son los protagonistas y que me han hecho pensar y seguir viendo lo apasionante que es el estudio del sistema nervioso, que es realmente el que nos dirige, el que nos regula, pero también el que nos hace sentir y el que hace sentir a los que nos rodean. Por eso agradezco al Parque de la Ciencia, Javier, muchísimas gracias por haber contado conmigo. Agradecer también a Carmen Guerra, y no sé si está Ignacio arriba en los mandos, porque han hecho una labor fantástica, y el que yo pueda estar aquí compartiendo todo esto no expresa más que, señor director Ernesto, mi agradecimiento al Parque de la Ciencia y mi disposición, desde luego, no solo como decano de la Facultad de Medicina, sino como profesor y, como digo, como amigo del Parque de la Ciencia. Como decía la vicerrectora, tener una institución como esta, en el cual nos aúna a todo el resto de instituciones, no solamente de Granada, sino también de la Junta de Andalucía, pues en beneficio de la ciencia, me parece que es algo que hay que aplaudir y, desde luego, que hay que colaborar. Muchísimas gracias y espero que el año que viene o en los próximos podamos seguir en este maravilloso viaje al interior del cerebro humano. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano, y tiene la palabra don Manuel Torralbo, director general de Universidades. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que, queridos miembros de la mesa, compañeros y compañeras, buenas tardes a todos. Lo podríamos resumir, como decían aquellos, en dos palabras: impresionante. Les confieso que conocía el Parque de las Ciencias en su inicio. Soy alumno de esta universidad y, por tanto, conozco la ciudad y conocía los inicios, pero no había vuelto a ver la realidad y no había vuelto a ver esta instalación y bueno, pues lo defino con esos términos: impresionante. Impresionante no solamente la instalación, el contenido, sino el continente, un curso con esta aceptación y con este público, con estas personas tan variopintas, de edad, de género, de todo tipo, es un auténtico lujo. La verdad que Andalucía tiene mucha suerte con tener este parque, Granada tiene mucha suerte, España tiene mucha suerte, y yo le deseo pues mucho éxito, que seguro basta ver este curso y el desarrollo del mismo lo va a tener. Yo muy brevemente, aunque con impresionante lo hubiera dejado, pero tengo un poco también la obligación de decirles alguna cosa y sobre todo presentar al conferenciante de esta tarde, pero brevemente porque estoy seguro que lo que queremos es escuchar a la conferencia, que es lo que nos ha traído, ¿no? Sí decirles que, por supuesto, agradezco la invitación. El secretario general tenía previsto estar aquí, don Francisco Triguero, y una reunión en Madrid de última hora de la conferencia política universitaria le ha impedido estar con todos ustedes, pero bueno, aquí estoy yo y con suerte además de estar. Había un dicho por ahí que decía que nada bueno se puede compartir sin compañía, y la verdad es que esto de bueno del parque y de todo el curso y disfrutarlo con compañía, pues es totalmente un lujo. Cuando el secretario me pasó la documentación para que viniera al curso, la verdad que empecé a ojearlo, empecé a ver el contenido, empecé a ver que me gustaba todo del curso. Me gustaba todo, me gustaba desde el título, que bonito el título, un cerebro viaje al interior, ¿no? Todos sabemos lo difícil que es entrar en el interior de algo, entrar en el interior de las personas, entrar en el interior de un órgano, entrar en el interior de una sociedad, de una asociación, de la política. Entrar en cualquier interior siempre cuesta trabajo.
y entrar en el interior del cerebro, pues supongo, y estoy seguro, y ahora nos dará el conferenciante algunas ideas, desde luego tiene que ser apasionante entrar en ese interior. Me gustó también, por supuesto, el órgano que se había elegido para el curso, ¿no? Seguramente tenemos muchos órganos en los seres humanos de los cuales yo creo que se puede prescindir. Uno se queda cojo, se queda manco, se queda paralítico y puede seguir disfrutando de la vida, puede seguir viviendo, puede seguir sintiendo, puede seguir amando, puede seguir haciendo muchas cosas. Pero seguramente que si el cerebro, bueno, lo perdemos o nos viene el Alzheimer o nos viene cualquier dura enfermedad que a veces ataca también a este órgano, pues la verdad es que nos quedamos prácticamente paralizados, ¿no? Había una frase por ahí que decía que ni se siente ni se padece, ¿no? Pues yo creo que este órgano es vital. Seguramente los médicos nos podrán decir que es pues el más importante que pueda tener nuestro organismo, y por tanto me gusta también que se estudie este órgano tan difícil de tratar, tan difícil de investigar, de difícil acceso. Me gustó también del curso el enfoque multidisciplinar, ciencia, cine, magia, literatura. Bueno, yo creo que tiene todo y ahí está el atractivo. Yo creo que ustedes han respondido a ese contenido porque era verdaderamente, leerlo ya atraía, ¿no? Ya era verdaderamente expectante. Yo creo que también en la sociedad es muy importante que conozca lo que los científicos hacen. Digo hacen porque yo ahora estoy en la otra labor política, esa en la que no salimos bien parados habitualmente. Ya saben ustedes que los científicos ahora mismo, cualquier encuesta, salen estupendamente parados. La sociedad tiene una magnífica opinión y además justificada de su trabajo, y del nuestro, en cambio, salimos un poquito más regular. Esperemos que esa tendencia también la variemos, y solamente se puede variar de una forma, que es a base de trabajar muy seriamente. Yo estoy convencido que me hubiera gustado ver el curso, verlo y vivirlo, ¿no? Porque la verdad es que, como decía, cuando uno ve todos los ponentes, evidentemente yo creo que está claro que es muy atractivo. La conferencia de hoy, Neurociencia, solo se puede aprender aquello que se ama, pues también es apasionante, ¿no? Porque es verdad que para aprender algo, para querer algo, como decía antes, hay que amarlo, y se ama aquello que se conoce, y si no se conoce no se puede amar. Por tanto, es muy importante vuestra presencia hoy aquí, porque si no conocéis la ciencia, si no conocéis lo que hacen los científicos, y esta forma también es una forma de llegar a todos ustedes, pues yo creo que es muy importante. Esas son las reflexiones que quería hacerle sobre el curso, aparte ahora, por supuesto, y lo más importante, que es presentarle a Francisco Mora, doctor en Medicina por la Universidad de Granada, o sea que compartimos ser alumnos, del año 1972, terminó un poquito antes que yo, eso, aunque tiene más pelo y todo, pero terminó un poquito antes que yo. Es doctor en Neurociencia por la Universidad de Oxford, otro lujo, o sea, que dos universidades. Catedrático de Fisiología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, otra cátedra de nuestra universidad, de España importante, y catedrático adscrito de Fisiología Molecular y Biofísica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Iowa, en Estados Unidos. Ha recibido, bueno, pues muchos premios del Consejo Británico, en Washington ha tenido también reconocimientos. Es autor de más de 400 trabajos y comunicaciones científicas en el campo de la neurobiología. Ha escrito 20 libros, entre ellos ¿Se puede retrasar el envejecimiento del cerebro? Bueno, pues yo creo que seguramente que la respuesta será que sí, porque él nos dirá cómo, además, ¿no? Ha escrito El Dios de cada uno, ¿Por qué la neurociencia niega la existencia de un Dios universal? ¿Está nuestro cerebro diseñado para la felicidad? Ha dirigido también 42 tesis doctoral y licenciatura. El profesor Mora es presidente de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas y exdirector del Departamento de Fisiología Humana. Ha dictado más de 1.200 conferencias en foros nacionales e internacionales. Yo creo que no es poco la cosa. Ha recibido un Wolfson College Agua de la Universidad de Oxford y el Premio Envejecimiento y Calidad de Vida de la Fundación Pfizer. Ha sido reconocido también con el Ellen Lewis en la Universidad de Iowa en Estados Unidos, y ha sido nombrado miembro de la Common Room de Wolfson College de la Universidad de Oxford.
ha sido miembro del Jurado de Ciencia y Tecnología de los Premios Príncipe de Asturias en 2005. Yo creo que está resumido, por supuesto, porque no es tan importante. Lo importante es escucharlo, que es lo que queremos hacer. Bienvenido, doctor Mora, y encantado de compartir esta tarde con usted la conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por esa presentación. Muchas gracias, Javier Medina, por la invitación. Gracias, Javier, por tantas atenciones. Señor director, vicerrectora, conocida desde hace mucho tiempo, decano, perdón. No descalifiquemos antes de ahora, o rebajemos el grado. En cualquier caso, lo que yo quiero manifestar antes de comenzar es la enorme satisfacción personal que tengo de estar aquí. Granada es quizá una de las ciudades más bellas del mundo y desde luego la más hermosa de España. Vivir aquí o estar aquí debe ser exquisito en cuanto a la calidad de vida, como yo la disfruté durante muchos años. Y dicho eso, pues tengo que comenzar hablando de la temática de hoy. Neuroeducación es una temática muy nueva. Decía George Steiner, uno de los mentes más preclaras que posiblemente tenga el mundo hoy, de la Universidad de Cambridge, que estamos en las puertas de entrar en una nueva cultura. Señores, la cultura actual en el mundo occidental está muriéndose. Y estamos no solo en necesidad, sino entrando en un recambio. La pregunta que se hacen los más avanzados pensadores es en ese recambio que va a venir. Y hasta tanto eso sucede, lo que sí sabemos es que con la entrada de esta nueva cultura, con la entrada de un nuevo pensamiento que es el pensamiento creativo, junto con el analítico y el crítico, estamos poco a poco reemplazando el pensamiento mágico. Y estamos adentrándonos en una reevaluación de las humanidades. Entrará de lleno en las universidades, todavía no lo ha hecho, pero ocurrirá. Y al amparo y paraguas de esa nueva carpa cultural es donde están haciendo esa neurocultura, que es volver a conocer y reevaluar todo aquello que significa filosofía con la neurofilosofía, la sociología con la neurosociología, la estética con la nueva neuroestética, la neuroeconomía, la nueva neuroarquitectura y, en definitiva, toda una dimensión de fundamentar con el proceso de lo que entendemos como método científico, que significa hipótesis, significa experimentación y significa evaluar esa por observación, lo que acabo de decir, es entrar en un mundo de parámetros en cuanto a valores y luego normas diferentes. En eso entra neuroeducación, una nueva forma de evaluar lo que es la educación desde el cerebro, alejado de ideologías, alejado de perspectivas que puedan muy bien ser discutibles. Lo otro lo es menos, o por lo menos lo es dentro del método científico. En cualquier caso, neuroeducación es eso, tomar ventaja de los conocimientos sobre cómo funciona el cerebro, pero integrados en la psicología, la sociología y la medicina, con un intento de eso, de potenciar el aprendizaje y la memoria de los estudiantes por un lado, y cómo enseñar mejor por otro, por los profesores. Neuroeducación no es un sistema arreglado de conocimiento, no existe como tal disciplina todavía, pero eso es un marco en el que creemos que efectivamente se van a tener como perspectiva esos conocimientos del cerebro. Actualmente, lo que sí creemos es que muchos científicos piensan que hay un abismo entre lo que conocemos de la ciencia actual y el aplicarlo en el aula. Todavía no nos encontramos en disposición de poder hacer esa aplicación directa, porque en la actualidad la verdad es que lo que se está vehiculizando al colegio, y lo veremos mínimamente cuando hablemos de neuromitos, es aquellos conceptos
falsificados que se aplican en el colegio, y digo falsificados porque no obedecen a lo que realmente queremos transmitir desde la ciencia. Y esto es alarmante. Por eso se insiste en que el abismo actual, diría, quizás sea prematuro este lanzamiento de la neuroeducación. Pero fíjense lo que dice la revista amparada desde la Universidad de Cambridge, la International Mind and Brain Education, que significa, que dice, muchos, como he dicho anteriormente, los científicos argumentan que hablar sobre la biología de la educación es prematuro, pero dicen que la ciencia antes tiene que responder, evidentemente, a muchas preguntas, entre ellas la todavía no contestada. ¿Qué es lo que en el cerebro produce la mente? ¿Qué es lo que produce la conciencia? Ese es el gran capítulo que está sin contestar. Pero ellos afirman, y muchos afirmamos, que es de la investigación científica ahora, cuando deben venir ya los descubrimientos que se van a aplicar en el aprendizaje y el desarrollo. ¿Y qué es el tiempo de comenzar con ello? Yo lo que les quiero presentar aquí es esa perspectiva. Algo no reglado, pero algo que incluso me atrevo a preconizar delante de ustedes, quizá en público por primera vez, la posibilidad de que creemos una nueva profesión, aquella del neuroeducador, cuando definamos relativamente o enmarquemos relativamente qué entendemos por neuroeducación. En cualquier caso, permítanme que les enmarque mínimamente qué es lo que sabemos del cerebro, que nos puede ser de interés para esa aplicación en el colegio, y qué dentro del colegio puede ser interesante para que efectivamente nos demos cuenta que se puede aplicar. Lo primero es eso, el cerebro, ese órgano del que veníamos hablando. 100.000 millones de neuronas, más de 500 tipos diferentes de neuronas, y desde luego multiplicado por 10 lo que hoy sabemos que juega un papel no tan fundamental, pero casi como las propias neuronas, que son los astrocitos. Lo que sí digo es que esa maravillosa mariposa del alma, como la llamaba Cajal a la célula del cerebro, no es una célula en cuanto a que, bien, integra y computa la información que recibe, como todos ustedes han aprendido. No, tiene un cerebro. La propia célula ya tiene su propio código de funcionamiento, que decide cómo integrar, cómo computar y cómo finalmente emitir una respuesta. Eso llévelo al infinito de la computación cuando estamos hablando de 100.000 millones de esos elementos. ¿Y saben ustedes por qué? Esto es del propio Eric Kandel en la conferencia Nobel. Porque la neurona no solo recibe información desde una presinapsis por un neurotransmisor que permite lo que ustedes han aprendido, que libere un neurotransmisor. No, es que además lleva la información a su cerebro, que es el núcleo, donde si repetida la información decide crear y sintetizar ciertas proteínas que se anclan en la terminal, la cambia y transforma su función. Es decir, es un constante cambio el que tiene cada una de las unidades de las que estamos hablando aquí. De ahí que hablemos de plasticidad, de cambio constante. Y les adelanto, aprender y memorizar en su esencia es cambiar el cerebro, en su física, en su química, en sus conexiones, en lo que significan los circuitos, en la expresión, en los procesos mentales y en la propia conducta. Bien, cuando esos cambios ocurren en circuitos de neuronas que codifican para funciones específicas, hemos cambiado al individuo, hemos cambiado lo que es en la esencia la naturaleza humana, alguien siempre cambiante. Estos son los astrocitos que le mencionaba y que son muy importantes. ¿Cambia el aprendizaje y la memoria el cerebro? Los experimentos los hablan de una manera contrastable. Los más simples quizá son los de mi propio laboratorio, en muy poco. Hoy tenemos nosotros las ratas en cajas que no son las convencionales, con 1, 2 o 3 ratitas, sino en grandes jaulas en las que tenemos 12 animales, que tienen la capacidad de interaccionar entre ellos socialmente y emocionalmente, explorar y aprender tubos que se van recambiando una vez a la semana constantemente, o hacer ejercicio físico, voluntario en las running wheels de modo constante.
¿Y qué es lo que ocurre cuando estos animales viven en estas circunstancias? Pues ocurre que el árbol dendrítico, lo que significa las ramas de las neuronas, aumentan con el tiempo. Eso es plasticidad. Aumentan los factores de crecimiento cerebrales en un área que es clave para el aprendizaje y la memoria, como es el hipocampo, comparando con los que viven aislados o solo dos, pero desde luego no tienen juguetes ni tubos como los que les he mostrado aquí. Y lo que es más sorprendente, aumentan el número de neuronas nuevas dentro de esa área que tiene que ver con aprendizaje y memoria. Algo que el mismo Cajal no sabía. Cajal no sabía que había neuronas nuevas en el cerebro de los mamíferos. Sí, por supuesto, en reptiles, peces y invertebrados, pero no en mamíferos. Y el ser humano, hoy estamos viendo que la copia es exactamente igual que lo que estamos viendo aquí. Es decir, que tenemos unas neuronas nuevas. Bueno, vamos a ver. Tendré que hacerlo aquí. Neuronas nuevas comparadas a las que viven en animales aislados y que ocurre también en el animal viejo, temática que habíamos tocado antes. Es decir, la plasticidad cubre todo el arco vital del cerebro humano. Evidentemente no es la misma plasticidad de 0 a 3 años que el que tiene 80, pero la plasticidad existe. La capacidad de modificar el cerebro a lo largo de aprender y memorizar es a lo largo de todo el proceso humano. Cambia la motilidad, que significa la reactividad a aspectos nuevos en el medio ambiente en que se mueven los animales, como por ejemplo lo vemos aquí con respecto a los que son controles, a cualquier edad. Y es más, los neurotransmisores como la acetilcolina, como la dopamina, como ejemplo que he puesto aquí en la corteza prefrontal, un área cognitiva, cambian, de manera que la respuesta es menor, como ustedes pueden ver aquí, ante una situación determinada como puede ser un estrés, en los animales que han estado en este ambiente enriquecido, aprendiendo y memorizando. En definitiva, les decía, esto cambia. ¿Qué es lo que cambia? La personalidad. Cambia el cerebro. Estas dos personas son gemelas univitelinas monocigóticas, idéntico genoma. Y sabemos que sus cerebros son completamente diferentes. Y la expresión en su conducta es completamente diferente, por ese cerebro que ha cambiado constantemente en su constante interacción con el mundo. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a conceptualizar el que en alguna medida estamos equivocándonos en la interpretación de muchas cosas en el mundo científico. Hablamos constantemente de genoma y hablamos muy poco de ambioma. Y hoy sabemos que el genoma viene a constituir un 25% de lo que realmente empuja con briznas de determinismo la construcción del cerebro humano. El resto, el 75%, lo hace lo que nos rodea, lo hace la interacción con los demás, nos hace aprender, nos lo hace cuando aprendemos y memorizamos. Es decir, el ambioma es todo aquel conjunto de influencias no genéticas que cambian la bioquímica, la anatomía, la fisiología del cerebro. O algún día me gustaría hablarles de cómo cambia también la expresión de una enfermedad, porque no hay ningún ser humano que venga determinado a padecer ninguna de las enfermedades más importantes que padecemos. Ninguna. Todas o casi todas son poligénicas y el determinante es del medio ambiente. Es nuestro estilo de vida el que hace que genes mutados predisponentes para la enfermedad se expresen o no se expresen, afloren como enfermedad o no afloren como enfermedad. Eso es lo más nuevo en este campo. Bien, otra parte de este argumento es en el desarrollo, la plasticidad del cerebro humano en el desarrollo. Ustedes ven aquí que efectivamente el cerebro humano, hoy no es el día quizá, hoy el cerebro humano, pues bueno, aumenta considerablemente desde el nacimiento, ¿verdad? Exponencialmente, ya lo ven ustedes aquí, prácticamente desde los 350 como el chimpancé, hasta terminar con los 1500, 1400, 1450, es decir, 1 kilo de peso. El cerebro no se desarrolla así de una manera fija, cronometrada, puntual, no. El cerebro lo hace de una manera que al interaccionar con el medio ambiente, su código genético hace que se abran ciertas ventanas, yo les llamo ventanas críticas o ventanas plásticas, son periodos críticos, en donde la información del medio ambiente entra y es más sensible el cerebro a ser modificado que cuando el tiempo no es el que le corresponde. Y eso
lo podemos ver, por ejemplo, fíjense, en el aspecto del aumento sináptico en el cerebro. Nosotros tenemos en nuestro cerebro, desde antes del nacimiento hasta los 3 o 4 años, la vorágine de más de 50.000 millones de neuronas, de sinapsis por minuto. Es decir, algo escalofriante. Y esto es lo que se representa aquí. Y eso no ocurre al mismo tiempo en todas las áreas del cerebro, sino que son distintas. En la corteza prefrontal, por ejemplo, ocurre mucho más tardíamente. Donde voy es a qué. En ese proceso del desarrollo se abren ventanas, como ven ustedes aquí, que significa que, por ejemplo, la percepción y la enseñanza de las formas de lo que vemos es distinta a la ventana que se abre para poder percibir el color o para poder percibir el movimiento y aprender de ello. Son, insisto, ventanas que se abren, son sensibles a esa información y se cierran. Para entenderlo bien, quizá lo más paradigmático es hablar del lenguaje 30 segundos. El lenguaje, desde el nacimiento, si alguien no ha oído hablar a sus congéneres, hasta los 7 años aproximadamente, después se puede hablar a él, que no desarrolla el lenguaje. La ventana plástica se ha cerrado. Esa interacción con el mundo es una interacción importante para la neuroeducación. ¿Qué es lo mejor que puede aprender alguien? ¿En qué ventana o frame o marco de tiempo se le puede enseñar qué para que lo aprenda mejor y más eficientemente? Ese es uno de los estudios más en boga hoy. Ventanas plásticas es eso. Es algo así como un coche en la tira del montaje, en donde viniendo con un cierto motor se le van aplicando piezas del ambiente que sirven para el motor final, pero también para el ensamblaje de las piezas que vienen después. Esa es una de las claves fundamentales que queremos entrar en neuroeducación. Y la segunda es la emoción. Aquí sé que en este curso se habla mucho de ello, y es que efectivamente lo merece. Dentro de la emoción es donde se puede entender mejor cómo podemos enseñar de manera más eficiente. Porque quiero demostrarles que no hay razón sin emoción. No se puede ni siquiera hacer matemáticas sin tener el ingrediente emocional. Y es que toda la información que recibimos del medio ambiente, lo que es la visión, a través de corteza fundamentalmente y todas sus áreas, lo que puede ser el gusto, lo que puede ser el olfato, lo que puede ser el tacto, entra al cerebro de una manera aséptica, sin significado alguno. El significado de bueno o malo de lo que vemos, de placentero o doloroso, de gratificante o desagradable, se adquiere cuando entra al sistema límbico, al sistema emocional. Ahí se le pone el estampillado de decir esto es bueno y esto es malo. Pues bien, dentro de ese sistema límbico un área muy crucial es la amígdala. La amígdala es tan crucial que prácticamente conexiona su entrada con casi todo el resto de las áreas del cerebro, llevando información a la elaboración de pensamiento, a la elaboración de lo motor, a la elaboración de la memoria, a la elaboración de cualquier cosa. Y esto es lo que lo represento aquí. Desde la amígdala, o también orbitofrontal, que no quiero entrar en ello, desde la amígdala, la información sensorial con el tinte ya emocional va a las áreas de asociación, que son las áreas que elaboran el conocimiento, las que elaboran los conceptos, las que elaboran los abstractos. Los abstractos o las ideas son ya impregnadas o están ya impregnadas de emoción. Y por eso es por lo que digo que no se puede pensar sin antes tener la connotación de emoción. Y tampoco memorizar ni aprender. Y yo sé que también en este curso han hecho ustedes conferencias importantes sobre aprender y memorizar. Fíjense ustedes lo que hace la memoria, o lo que hace la amígdala, el sistema límbico. Lleva la información a todas aquellas áreas que tienen que ver con los distintos tipos de memoria, con los distintos tipos de aprendizaje. No es tampoco que estemos descubriendo el universo, porque todo el mundo sabe que lo que mejor uno recuerda en este mundo es cuando ha tenido un enorme choque o componente emocional. Algo que te ha impactado se recuerda mucho, algo muy suave se recuerda poco. Hoy sabemos
que eso lo proporciona el funcionamiento de nuestro cerebro. En definitiva, esto lo termino diciéndole algo que creo que es, si no nuevo, importante. Cuando se dice nosotros somos nuestro cerebro, les diré a ustedes que no. Nosotros somos nuestro cerebro, que es un órgano, y nuestro cuerpo. Porque nuestro cerebro, aquí en este caso el sistema límbico, trabaja y es modulado por toda una cantidad de sustancias que son liberadas por el hígado, por el gastrointestinal, por la corteza suprarrenal, por el músculo, y que entran a través de la barrera hematoencefálica y modulan el propio cerebro. Cerebro y cuerpo hacen la personalidad, el cerebro solo no. Y eso es importante cuando en nuestra disección de método científico a veces nos olvidamos del resto, en aras lógicamente a poder analizar el cerebro, pero la gran realidad es una integración de todo nuestro organismo. Y nos llevamos ya, o vamos a la parte que significa qué es lo que el niño y cómo el niño aprende y de qué manera esa neuroeducación puede implementar hoy, desde el cerebro, nuestros conocimientos para aplicarlo a enseñar mejor y a aprender mejor por los alumnos. Y lo primero que quiero decirles es lo siguiente, y es que la escuela no solo es instructiva, sino que es educativa. Podemos aprender a leer y hacer matemáticas y hacer dibujo y lo que ustedes quieran en casa, como hay algunos estilos ahora en Norteamérica, con papá, con mamá o con un profesor que venga. Eso se puede instruir, pero no se educa. Educar, que es lo que sí ocurre en la escuela, es un medio en el que se cambia la conducta, potenciando la memoria de trabajo, la inhibición de la impulsividad en un niño tan importante, el cambio constante de foco atencional, la toma de decisiones y la solución eficiente y colaborativa de problemas nuevos, además de cimentar los valores y las normas que nos han imbuido desde pequeñitos en nuestra propia casa, en nuestra propia familia. El colegio es, por tanto, un instrumento muy importante. ¿Y por qué digo que no se puede aprender nada más que aquello que se ama? Aquí les recuerdo lo que les dije de la emoción con respecto a la cognición. Solamente se puede conocer cuando tiene un significado lo que vamos a conocer, de bueno, de malo, de regular, y por tanto me acerco o no. Un niño como estos que ustedes ven aquí, ensimismados en la lectura, es porque la lectura les está interesando. Hay algo curioso en lo que están leyendo, y esa curiosidad es lo que proporciona la emoción. Se están emocionando, y es a través de ello que se encuentran ensimismados. Fíjense, la curiosidad precisamente, esto es el sistema límbico, que son las estructuras del sistema emocional. La curiosidad es la puerta que abre las ventanas de la atención. A su vez, la atención es la que proporciona el ensamblaje neuronal cortical que produce la conciencia y el conocimiento. Pero la curiosidad, miren ustedes, somos mamíferos, y mamíferos quiere decir ser un animal curioso. Desde hace 200 millones de años que la curiosidad es lo que ha salvaguardado nuestra supervivencia. Ser curioso es juguetear constantemente y simplemente apartar unas ramas para poder ver y adelantar el peligro que puede venir o unos alimentos que puede haber. La curiosidad es, yo le digo a veces a mis alumnos, me gustaría a veces ser tan curioso como una jirafa. Y me dicen, ¿de qué demonios está hablando este tío? Imagínense ustedes que mientras estoy hablándoles, detrás de mí aparece una jirafa sin que yo la vea por allí y desaparece por allí. Yo no la veo. Me gustaría creer que muchos de ustedes me están prestando atención, pues les aseguro que ninguno seguiría haciéndolo si aparece la jirafa. El foco de atención se lo llevaría la jirafa. ¿Por qué? Porque es un fenómeno curioso, algo que sobresale del entorno. Eso es lo que el maestro queremos, a través de que conozca los mecanismos de la curiosidad, lo haga a sus alumnos para que capte su atención. Pero hoy la neurociencia nos lleva a ver que la curiosidad no es un fenómeno único. En el cerebro tenemos una curiosidad perceptual, aquella de ver la jirafa, pero tenemos también y recluta circuitos neuronales diferentes, lo que llamamos la curiosidad epistémica,
episteme, epistemos, conocimiento en griego, lo que nos hace esa ansia por conocer. Queremos conocer desde que teníamos un añito mirando por el agujero de la habitación del abuelo. Y eso es un hambre que hay que saber aprovechar. Y eso podemos empezar a hacerlo. Miren ustedes, el padre de la neurociencia, Charles Sherrington, decía precisamente: la curiosidad sagrada es lo que ha hecho el hombre lo que es. ¿A qué le llamamos curiosidad sagrada? A la investigación científica. Investigar solamente puede serlo aquel que es curioso. Y eso nos lleva a la atención. Aquí tienen ustedes una figura ambigua. Si ustedes focalizan su atención hacia la derecha, verán un conejo. Pero si focalizan su atención hacia la izquierda, puede que alguno vea un pato. Pero estoy seguro que ninguno, aunque tendríamos que discutir aquí largo y tendido, vería al mismo tiempo el pato y el conejo. Muchos están diciendo: yo veo el pato y el conejo. No, es imposible, porque lo que se requiere es un foco atencional para el ensamblaje de neuronas corticotalámicas que permitan ver el percepto único. Conocer es conocer como los fotogramas. Somos como cámaras fotográficas, son las que corren a lo largo de un tiempo determinado, que nos hacen y permiten que haya un cierto movimiento en la percepción, pero son fotogramas estáticos. Y esto es lo que nos representa aquí lo que acabo de decir. ¿Saben ustedes cuánto tiempo se requiere en cada fogonazo de atención para que tengamos conocimiento y conciencia de que hemos visto algo? Entre 60 y 250 milésimas de segundo, para pasar desde el conejo hasta el pato. Y quizá lo vean todavía mejor en esta. Ustedes verán una cara, si vieran el perfil negrito, y a la izquierda también, y no verán nada más. Fijen ustedes su atención exclusivamente de pronto en el centro, no miren no miren los relieves de las caras, y verán ustedes un vaso. Cuando vean el vaso verán que no ven las caras, y cuando vean las caras no verán el vaso, porque el foco atencional de 60 milésimas de segundo necesita cambiarse constantemente para que la atención reclute el ensamblaje neuronal que nos permite ser conscientes. Eso es la atención, un foco de luz que nos permite ver lo que hay debajo de él. Todo lo demás es penumbra. Por eso es otro de los ingredientes importantes para aplicar en la escuela, porque la atención ya no vale que llegue el maestro y dice: Pepito, presta atención, hombre. Eso ya no vale. Tenemos que saber cómo reclutar esa atención. Eso es neuroeducación. Tan importante lo es que fíjense ustedes lo que ha ocurrido hasta el 2003. Esto está en algunas actualizado hasta el 2008. Cómo ha aumentado el número de trabajos científicos preocupándose por la atención. Y es que hemos descubierto que la atención no es un fenómeno único, que hay muchos tipos de atención, como vimos para la curiosidad, que reclutan circuitos neuronales diferentes. Y hoy hablamos de una atención base, y de una atención de alerta, y una orientativa, y una ejecutiva, y una creativa, y que tiene que ver con funciones distintas. Estudiémoslas, veamos qué posibles combinados, o veamos qué podemos hacer para que de alguna manera provoquemos en el cerebro que la atención se evoque desde dentro, con estímulos evidentemente desde fuera, pero no con la imposición de lo que no sea amar o lo que no sea que te llame por curiosidad algo que está fuera de esto. ¿Y qué es lo que les decía? Pues que tenemos hoy las bases cerebrales de cada uno de los tipos de atención. El Alerting Network, el circuito de la alerta significa eso. Sobre la base de ir paseando tranquilamente, ver que un perro te va a atacar. Y es una atención fija, permanente, que es distinta cuando va uno a una plataforma donde está esperando a alguien que quiere en un tren y bajan 100 personas, que se orientan buscando en las caras cuál es la posible de cada una. O la difícil, que eso no podemos entrar en ella, que es la focalización para el estudio, saltando de una frase a la otra, hilando
por razonamiento y emoción un contenido a lo largo de 1 o 2 horas. Y finalmente, de lo que sí definitivamente no les puedo hablar, es de la atención creativa. Fíjense, una atención inconsciente, una atención que tienen ustedes que dejar a su cerebro, que trabaje solo sin ustedes ser conscientes de ello. Hoy, ese tipo de atención se está empezando a enseñar en las mejores universidades del mundo, en particular Harvard, porque se piensa que en el nuevo cambio en la educación en el mundo, esa es la línea donde tenemos que continuar para poder crear auténtico conocimiento nuevo. Les decía que les hablaría mínimamente de neuromitos. Pues miren ustedes, no solo se construye el conocimiento, también se construye destruyendo lo falso. También se construye desmitificando, porque un mito es eso, un conocimiento falso. ¿Y a quién le extraña, por ejemplo, que todavía viva un mito como es el de que solo se utiliza el 10% de nuestro cerebro? Cuando se ha hecho alguna estadística entre estudiantes universitarios, no en gente de la calle, se ha visto que hay un porcentaje alto que sigue pensando que el cerebro se utiliza al 10%. Y existe el mito de pensar y creer que efectivamente si utilizamos el 10%, caramba, si utilizáramos el 100%, seríamos todos unos genios. Hasta ciertos neurocientíficos he leído una estadística reciente, neurocientíficos, que dicen que el 10%. La ignorancia es muy grande. Y eso, la culpa, ¿saben ustedes quién las tienen? Iba a decir los políticos, perdónenme usted. La tienen los medios, porque siguen abanicando aquello que de alguna manera impacta y aquello tiene un valor para ellos. Utilizamos todo el cerebro que es requerido para la tarea concreta que tenemos que atacar, si focalizamos en él. Un mito del 10% nace sería muy largo contarlo a ustedes, pero simplemente haciendo el resumen. Cuando quitamos un trozo de cerebro en una persona que conocemos que es un vecino, un buen trozo, hasta medio cerebro, puede seguir conduciéndose exactamente igual con la misma norma que lo hacía sin el medio cerebro. Buenos días, ¿cómo estás? Oye, estupendo, ¿y tu familia? Estupendísimo. O cuando se hicieron en el NIH americano con los monos rhesus, que en la jaula estaban estupendos, montaban a la hembra, comían, todo espléndido. Se le quita medio cerebro igual. Pero cuando se hizo el experimento de soltarlos en el bosque del NIH, los encontraron, que tenían que buscar su propia comida e interaccionar con un ambiente hosco y adverso, en 48 horas se encontraban muertos. Es decir, cuando hay que aprender y memorizar algo nuevo, se necesita todo el circuitaje que se requiere para aprender esa tarea concreta. Por tanto, del 10% nada. O si ya termino con otro, el tan manido de los 18 años. Aquí yo tengo ya derecho a votar, porque soy mayor, 18 años, y no quiero naturalmente que se me sensibilice nadie de la audiencia. El cerebro no termina de construirse hasta los 25, 26, 27 años. La mielinización de las áreas más importantes que codifican como nodos de distribución, que ya no hay localización de funciones, nodos de distribución, como es la corteza prefrontal y en particular la orbitaria, si ustedes quieren para esto, no termina de mielinizarse hasta bien avanzados esos 27 años. Mielinizarse quiere decirse aislar los cablecitos que conexionan las neuronas con nitidez de transporte de mensaje. Y eso es una gran realidad. Y aparecen hasta neurotransmisores nuevos a partir de los 22, 23 años. Y eso está haciendo cambiar el derecho y la jurisprudencia a la hora de valorar las conductas de un adolescente o mayor de un adolescente. Y eso es importante que lo conozcamos todos. Y no continúo, evidentemente, porque el último sería el de las ventanas plásticas, que es el de aquel y aprendizajes específicos. Ustedes han oído hablar del efecto Mozart, el efecto de que al niño, si se le toca la música de Mozart, aprende mucho mejor. Eso es un mito. La revista Nature publicó un magnífico trabajo desmontando el mito. No es así. Pero fíjense ustedes lo difícil que es desmontar un mito. Es como cuando se habla de la enfermedad de Alzheimer y tiene usted un enfermo que cuando le dicen la medicina no sirve porque no es curable, pero si se le da, pues a lo mejor tal vez resulta. ¿Cómo no voy a hacer eso yo por mi padre?
Pues en lo de los neuromitos igual. Mire usted, un niño chico de 3 años lo aprende todo. Pues si es verdad que se le pudiera, pues ¿qué pierdo? Enseñándole conceptos abstractos, conceptos de matemática, a lo mejor lo adelanto más de lo que... Es falso, porque no conocemos las ventanas plásticas de la información precisa que se requiere para que durante ese proceso tan enormemente plástico se absorba nada. Entre otras cosas, este mensaje sí me gustaría que se lo llevasen a casa. El mensaje es el siguiente: aprender y memorizar a lo largo de casi toda la vida, pero desde luego a los años, como son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, la esencia está en el juego. Y se han dado cuenta en Estados Unidos, cuando se vuelve al juego a los niños, cuando se pensaba que teníamos que dejar que no jugaran. Jugar es el disfraz con el que la naturaleza ha vestido los procesos de aprendizaje y memoria. Cuando un niño pequeñito juega, él solo o con alguien, con un juguete, y se está divirtiendo y jugando, lo que está haciendo es tomar medidas que graban su cerebelo y en sus ganglios basales acerca de la diferencia y distancia que hay con su entorno, de todo lo que le rodea. Gracias a esos preprogramas que se graban jugando, cuando yo lo hice, ahora soy capaz de coger el láser sin que siquiera mirarlo. Si no hubiese tenido esa posibilidad, no lo hubiera hecho nunca. Por eso no hay que enseñar a los niños lo que sí viene después, que es el complejo abstracto del pensamiento. Eso viene mucho después. Antes es el aprendizaje perceptivo del que mínimamente hemos hablado. Y bien, finalmente, pues fíjense ustedes, un neuroeducador o la neuroeducación pretende llegar a la escuela con gentes que sean capaces de aún los síntomas sutiles del déficit atencional o de la dislexia o lo de la calculia o del autismo suave, el Asperger, etcétera, detectarlo. ¿Y saben ustedes por qué? Porque hoy tenemos algo que no teníamos hace 5, 6, 7 años. El saber que existen intervenciones tempranas capaces de, sin intervención farmacológico-médica, poder cambiar los circuitos del cerebro de niños tan pequeñitos y mejorar el déficit atencional, la dislexia, la calculia, y transformar a esos niños que cuando se pasan las ventanas plásticas ya no se puede hacer. En los niños que muchos de ustedes conocen, que son esos niños que en el colegio saltan de unos a otros y les dicen a los pequeños y tal, y no sé qué, y vamos, son estos niños que están hiper moviéndose y que aprenden muy poco, porque no tienen la capacidad de tener ese foco atencional de unas milésimas de segundo. Se ha podido ver, fíjense, que solo 5 días de una intervención temprana, como bien puede ser en una pantalla gigante, y de nuevo, lo que hemos llamado curiosidad, colocar un lago, un patito que corre a lo largo del lago, y con un joystick el niño puede coger y manipular un movimiento de un gato que pasa por allí. Cuando el niño lo lleva hasta el punto y le decimos, a ver qué punto va a llegar el pato para que el gato lo pones allí, a que se lo coma. Y el niño lo hace con el joystick 3 veces, 4 veces, 5 veces al día, y al final 5 días, aún con un déficit atencional. Y de eso se sigue todo un panel en que hay cangrejitos que todos miran a las derechas con muchas patitas, y algunas patitas miran hacia la izquierda, o gatitos, uno que mira hacia la izquierda, todos los demás a la derecha, y con un joystick tiene que ir marcando lo que efectivamente es contrario a lo que le hemos dicho, que todos están mirando hacia allá. En 5 días no cambian su conducta en el colegio, pero cuando estudian, el foco atencional se mantiene más tiempo. Por ahí entran muchas de las intervenciones tempranas que queremos hacer en neuroeducación. Es decir, transformar problemas graves en menos graves cuando conozcamos los instrumentos de cómo lo podemos hacer, conociendo cómo funciona el cerebro. Porque ya saben ustedes que el déficit atencional se trata hoy con anfetaminas,
pero no sabemos realmente qué estamos haciendo. Aunque les pueda yo explicar aquí durante hora y media que lo puedo hacer, cómo el sistema mesocortical dopaminérgico me controla la atención y la hipermotilidad en la corteza prefrontal. Porque la hipermotilidad es del ADHD, es un síndrome muy complejo, contaminado con infinitos otros síndromes. Y esto es lo que estamos viendo ahora. Y se asombrarían ustedes de ver, y esta no era la charla de hoy, cómo hoy niños de 2 y 3 años son tratados con neurolépticos, es decir, con drogas antipsicóticas, no sabiendo mucho qué es lo que estamos realmente haciendo en proyección de futuro y de salud del cerebro. Por eso es tan importante entrar en esa neuroeducación y entrar en lo que hoy empezamos a conocer como los sustratos neuronales de la dislexia y del autismo. En definitiva, neuroeducación va mucho más allá de todo lo que les he dicho. Neuroeducación no solo es aprender, no solo es la curiosidad, no solo es la emoción, no solo es la atención, es estudiar las funciones sociales complejas, que aquí se lo he puesto. Bueno, las funciones sociales complejas. Enseñar es enseñar a repetir y enseñar a saber que parte de aprender importante, ingrediente importante es equivocarse. No es negativo, es positivo. Solo el que se equivoca y rectifica aprende mejor. Hay que aprender a saber lo importante que son los ritmos circadianos, quiénes son alondras y quiénes son lechuzas, para optimizar las actividades educativas. Hay que aprender a saber la importancia, y esto es revolucionario hoy, de la neuroarquitectura, lo importante que es el aprendizaje inconsciente del entorno del niño en el colegio, lo que significan las paredes, lo que significa la luz, lo que significa el ruido, lo que significa el aire, lo que significa muchos aspectos que de alguna manera inconscientemente facilitan el aprendizaje del niño. ¿Qué es rendimiento? ¿Qué es rendimiento mental? ¿Qué está haciendo Internet? ¿Qué está haciendo Internet en el momento actual para los niños de cualquier edad? Desde luego, todo lo que les he señalado de las dificultades que tienen muchos niños y sobre todo y finalmente el poder colocar, el extender la neuroeducación a la propia universidad, a enseñar a los que enseñan, a darnos cuenta que se puede transformar lo soso en interesante para que alguien, amando lo que está escuchando, lo aprenda mejor. Y desde luego lo que les he dicho, transformando, como estamos haciéndolo, las propias ciencias y las propias humanidades, porque estamos intentando formar, potenciando el pensamiento crítico y enseñando de nuevo el pensamiento creativo. Y finalmente, y con eso creo que les he cansado suficientemente, la figura del neuroeducador. Esto es nuevo, esto es algo que es una propuesta. Si efectivamente se puede conseguir que neuroeducación sea algo reglado, habrá que pensar en un profesional capaz de hacer un puente interdisciplinar entre los conocimientos del cerebro y desde luego y fundamentalmente los maestros, aunque se pudiera correr a todo el arco vital del cerebro, del ser humano. Alguien que tenga referencia, complementariedad, que ayude a detectar en los niños defectos, que nos ayude a entender cuál es el niño raro que sin embargo entiende lo que nadie entiende, un superdotado de lo que tanto necesitan tantos países, o en definitiva a entender que se puede enseñar mejor conociendo lo que es lo que lo produce, la enseñanza, que es el propio cerebro. Y yo pues en este libro que saben ustedes que está por aparecer, pues me he permitido el pergeñar algunas trazas de lo que posiblemente fuese necesario para formar un neuroeducador. En cualquier caso, señores, muchísimas gracias por su atención.